Bien, estamos en la clase 3, ya vamos en lo que es la Edad Media. Quisiera empezar sobre todo con Carlomagno, que es una figura bastante importante. La semana pasada hablamos ya un poco de cómo se empieza a formar el reino de los francos. Los francos, esa tribu germana, que es la que sube en prominencia, la que se extiende a través de todo lo que es Francia, un poco también de lo que el día de hoy es Alemania. Y hablamos un poco del proceso por el cual cambia de dinastía de la Merovingia a la dinastía carolingia. El hecho de que suben de prominencia los mayordomos de palacio, y sobre todo hablamos del personaje de Carlos Martel, que es el primero que le dice al Papa, bueno, pues realmente yo soy el que tiene el poder, que no el rey es el que tiene que tener el poder, y entonces busca, y de hecho reemplaza, ¿no? Empieza ese proceso donde termina esa dinastía y comienzan ahora los carolingios. Y aquí tenemos, quería empezar con Carlomagno, adelante, adelante, venga, 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 muy bien. Pasen, pasen, pasen. Tengo una duda. Sí. No sé si yo entendí mal o no entendí claro. Que comentó que con los bizantinos, algo de la iniciación del Islam, ahora que ya venía, el Islam. Sí, no sí. entendí claro, pues según yo he escuchado, el Islam venía bastante atrás, creo que fue no sé, como 600 es cuando... 632 fue que supuestamente Mohammed ¿Sí? empezó el rollo. Y rápidamente se expanden, Pero rapidísimo. antes eso no tuvo que ver, porque estoy confundido, creo que fue, no sé, fue la doctora Manso que mencionó que Ismael fue de que él se desprendió también lo de... Bueno, ellos como... espérate, no. 600 y pico o fue... No, ellos se ven de parte de ese... A él lo ven como el patriarca de ellos. O sea, ellos ven en la historia bíblica al padre Abraham, que es el padre de todos los monoteístas, ¿verdad? Y tú recordarás la historia, ¿verdad? De que Abraham despide a la mamá, Agar, y ahí junto con el hijo Ismael. Y pues según las Sagradas Escrituras, como que también Dios lo bendice con mucha descendencia. De cualquier manera, le otorga como una gran descendencia, lo hace como quien dice patriarca de una gran nación. Entonces, mientras que los judíos ven su historia, su descendencia, y nosotros por igual, a través de Isaac, que es descendiente de Jesús también, Jesús es descendiente de Isaac, los musulmanes por su parte, como que ellos se insertan en la historia, pero a través de Ismael, ¿sí? Sí, pero no de manera, o sea, que puedas decir, aquí está el árbol genealógico. No comenzó ahora, entonces, ¿cómo se empata con Ismael? Un gap muy grande. Y lo que está ilustrando, por ejemplo, esa historia, es una realidad muy grande. Fuera de que se pueda detectar con papeles, no, el hecho de que son naciones hermanas. Los árabes y los judíos, sea lo que sea, o sea, genéticamente, culturalmente, todo lo que tú quieras, en realidad son naciones hermanas. Entonces, ahí se ve ilustrada esa realidad de que aunque son tan cercanos, tan parecidos, pero pues con esa pelea, ¿verdad? Entonces es como una historia de origen, ¿verdad? De estos dos pueblos tan cercanos, pero a la vez tan encontrados. Entonces de eso se trata. Sí, los escritores bíblicos, inspirados por el Espíritu Santo, definitivamente, ven la situación y es como ellos escriben el origen de estas dos grandes naciones de esa manera. Sí, no, está muy bien esa pregunta. Entonces, y del Islam vamos a seguir hablando todo el día de ellos porque van a tomar gran parte, ¿verdad?, en la cruzada, en la conquista de España, etc. Pero empezando el tema con la dinastía de los carolingios, Carlomagno, que finalmente, creo que es el nieto de Carlos Martel, finalmente es coronado como emperador por el Papa León III en el año 800 después de Cristo. Él logra conquistar gran parte de Europa, desde Francia hasta Hungría, y con Carlomagno
es lo que se toma como el principio de ese imperio universal del occidente, el Sacro Imperio Romano, que pues de romano pues ya poco tenía en aquel entonces, pero de cierta manera se ve como continuador de esa herencia de los romanos. Carlomagno también tenía en su mente muy presente la misión de evangelizar a los sajones. Claro que en aquel entonces esa evangelización fue muchas veces tristemente manchada por la violencia. Hay un ejemplo de que en la balanza histórica Carlomagno usualmente se le toma de manera muy positiva, ¿verdad? Como gran unificador, gran rey, pero pues no podemos olvidarnos episodios como el que de un día manda a ejecutar a 4.500 sajones. Ese es el episodio que tengo ahí, destrucción del santuario religioso Irminsul en el año 772. 4.500 son las personas que él masacra de una sola, con tal de erradicar el paganismo, lo que tú quieras, ¿no? Siempre no podemos olvidar, ¿verdad? La mezcla de tanto deseo de fervor religioso como pues la política también, la expansión. Pues en aquel entonces va todo de la mano, ¿no? Todo va de la mano sin haber tanta distinción. Así que mientras que hablábamos de cómo Bonifacio había hecho algo similar, pero pues con convicción, a manera de predicación, pues Carlomagno también expande la fe, pero pues tristemente por medios violentos, ¿no? Entonces no fue completamente libre de pecado Carlomagno, y no se puede esperar en aquella época tampoco, ¿verdad? Siempre hay que recordar, ¿verdad?, el juicio que hacemos pues en la balanza pues histórica, no necesariamente con la perspectiva de hoy, hay que ver la perspectiva de aquel entonces. ¿Dónde era su centro? Carlomagno en el área de Francia, estoy tratando de acordarme, no sé si todavía no era París en aquel entonces, todavía no salía, no lo tengo en mis notas, tenía que buscarlo. La iglesia en aquel entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se están organizando los territorios conquistados. Una vez más, Carlomagno estaba trayendo mucho territorio al imperio. Hay una gran organización, primero como misión, después ya como obispados, ¿verdad? Más después ya propiamente con un obispado, pues una diócesis. Que de cierta manera sigue así ese mismo proceso, ¿no? Ustedes podrán ver incluso aquí en el área de Houston, aún hay un par de misiones que son misiones de una parroquia. Ya hoy en día pues no se entiende tanto el propósito, pero es lo mismo, ¿verdad? Parten de una parroquia hacia un territorio nuevo, donde quizás hay una necesidad en particular. La que se me ocurre ahorita, creo que hay una capilla que se llama La Divina Providencia. Es una capilla que no llega a ser diócesis, no llega a ser parroquia. Es una capilla, no me acuerdo no sé si de resurrección, pero por ahí ustedes la buscarán. Entonces hoy en día todavía tenemos algo paralelo. Es algo que siempre la iglesia, un método que siempre ha usado. Las misiones tan conocidas en California, por ejemplo de eso, aquí mismo en Texas, en San Antonio hubo varias misiones, así que ese es el método en que siempre he operado. Primero establece una misión para después poner obispados. En aquel entonces, con Carlomagno, reyes, los emperadores, pues ellos mismos se veían como protectores de la iglesia. En esa imagen pueden ver tanto el cetro del poder y de cierta manera teniendo ahí a la iglesia bajo su protección. La iglesia en aquel entonces, promotora de la educación, promotora de la cultura. Ustedes sabrán, ya lo hemos mencionado, la gran influencia que tuvieron los monjes copistas, ¿verdad? Que definitivamente Carlomagno se menciona que dentro de su preocupación por la educación era el poner a trabajar una vez más, reactivar el trabajo de transcripción de los manuscritos. Él mandaba también a que en cada catedral que se erigía, como les he comentado el proceso, obispado, tiene que haber catedral, cada vez que se erigía una catedral, que hubiera una escuela junto con esa catedral. Era una preocupación que él tenía, que hubiera educación.
Entonces, pues a Carlomagno también se le da el crédito de que gracias a este esfuerzo por la educación, por tener escuelas, por la transcripción, el copiar, pues es que tenemos muchos escritos de la edad antigua que de otra manera pues se hubieran perdido en esta edad pues un tanto oscura. Aunque eso de que la Edad Media era una edad oscura, yo eso no, nadie se lo cree, nadie serio, ningún historiador serio se la cree. Hay bastante actividad intelectual al mismo tiempo, así que no crean esos mitos tampoco. También Carlomagno era promotor de la regla de San Benito, que se continúa expandiendo, ¿verdad? Como la regla que más se usaba, que se usaba primordialmente en los monasterios. Otra cosa que también hizo es importar libros litúrgicos de Roma, y esto es de gran importancia, porque ¿cuál es el resultado de traer los libros de Roma? Pues que se unifica el culto. La celebración que tienes tú aquí donde está Carlomagno es la misma de donde está el Papa. Anteriormente a esto, pues hay gran variedad de diferentes ritos, de oraciones. Con la consecuencia también de que, bueno, hay unificación, pero se va perdiendo un poco esa diversidad. Ya creo que les comenté la vez pasada, hoy en día de los muchos ritos litúrgicos que había, al menos para nosotros en el occidente, el oriente es otra historia, para nosotros en el occidente prácticamente quedan únicamente, ¿qué les comenté? El mozárabico, el ambrosiano, son dos que me acuerdo ahorita de los poquísimos que quedan junto con el rito primordial que es el rito latín, ¿verdad? Los demás desaparecen. Creo que los dominicos también tienen por ahí un rito que sobrevive hasta cierto punto. Entonces, esa es la consecuencia en que comienza en estos instantes con Carlomagno importando los libros litúrgicos. Se vuelve también defensor de Roma, del Papa, de las invasiones de los longobardos, que fue una tribu que estaba por ahí en Italia, en el sur de Italia, y que por bastante tiempo estuvo presionando al Papa, por mucho tiempo. Así que es otra cosa que también se le da bastante crédito a Carlomagno por la defensa del Papa. Una vez que muere Carlomagno, pues hay una lucha entre sus sucesores. Inmediatamente después de él, Pipino el Breve, anterior a luego Carlomagno y luego Ludovico Pío. Parte del problema en aquel entonces es la costumbre de las tribus germánicas que, a diferencia de quizás otras culturas o incluso hoy en día, pero las tribus germánicas tenían la costumbre que al morir el padre se dividían los territorios todos los hijos. Entonces, ¿qué sucede? Pues se pierde la unidad, porque en vez de tener, mientras Carlomagno era pues el dueño de todo, ahora se reparten entre los hijos y luego sus hijos y así sucesivamente, se van quebrantando esa unidad en más pequeños y pequeños reinos. Entonces eso es un tanto de problema, ¿verdad? Y esta situación de la falta de unidad, el quebrantamiento entre reinos más y más pequeños, pues es también lo que le da lugar, esa desunión, a que vengan estos otros personajes como los vikingos que vamos a ver en un momento, los normandos, a que vengan y pues que hagan presa fácil, porque no hay un ejército grande solo bajo un solo mando que pueda coordinar la defensa. Entonces se vuelven un tanto presa fácil a estos ágiles guerreros que eran los normandos, que vamos a ocuparnos ahora un poco. ¿Quiénes eran estos famosos normandos? Se le conocen con varios nombres, como ya lo mencioné, como vikingos. Eran en su mayoría daneses, o sea, de lo que es hoy en día Dinamarca. Escandinavos es un término un poco más general, ¿verdad? Puede ser de Suecia, puede ser de Dinamarca, Finlandia, toda esa área, ¿verdad? Que asolaron el norte de Francia. ¿Algunos de ustedes han visto la serie de televisión de Vikings? Es una serie interesante, viene de History Channel, que ya de historia ya tratan poco, ¿verdad? Pero es una serie interesante porque sí... ¿Mandé?
Sí, y se llama precisamente Vikings. Y mezclan ellos un poco, obviamente, el drama. Es como las novelas de Jesús, ¿verdad? O sea, pero en realidad, cuando estuve repasando esa historia, yo he visto la serie y dije, ya reconocí exactamente lo que estaban haciendo. Porque ellos narran, de cierta manera dramática, la historia de los vikingos que aquí les voy a contar. Rolf Ganger es uno de los personajes principales en esta historia. Era hijo de uno de los nobles mayores de los reyes de Noruega. Y lo botan, lo echan de donde era porque había pirateado las costas cuando el rey les había mandado a dejar la piratería. Entonces es desterrado de su área y agarra Rolf, que también es conocido como Rollo, ya en su nombre latinizado, y se dirigen hacia Francia. Se establecen en un campamento en la desembocadura del río Sena, que está, como ustedes ya saben, en el norte de Francia, por lo que se conoce hoy con este nombre, Normandía. Y remontando el río, pues llegan a tomar un pueblo, llegan a tomar otros y se acercan incluso a amenazar a París, que ya para ese entonces pues ya era sede mayor, ya era ciudad mayor. Entonces el rey Carlos III, con tal de quitárselos de encima, pues les cede estos territorios que hoy se conoce como Normandía. Rolf Ganger se bautiza y toma ese nombre francés, Rollo el Errante. Y se vuelve entonces un vasallo del rey de Francia. Y ahorita vamos a hablar de lo que es eso, ¿verdad? Con el feudalismo, de ese sistema del feudalismo. Entonces, de ahí surgen los normandos, que van también a tener varias conquistas en Italia, que van a estar en las cruzadas, etcétera, etcétera. Pero de eso se trata este grupo de vikingos. Otro personaje que también es importantísimo en la historia y que es un ejemplo de el gran poder que tenía ya en este entonces los papas, es el Papa Nicolás I, que vivió ahí en esas fechas, 858 al 867. En varias cartas, en varios escritos, él expresa el papel del Papa como administrador de la obra de redención para toda la Iglesia de Occidente y de Oriente. Él decía que el Papa tenía la autoridad de convocar a su presencia cualquier clérigo de cualquier diócesis. Empieza esa idea, ¿no?, de la autoridad absoluta del Papa. Y como les digo, el Papa Nicolás I fue uno de los mayores expositores, ¿verdad?, de este Papa, ya incluso como monarca, ¿no?, como monarca absoluto. De manera que el Papa juzga a todo mundo, pero no puede ser juzgado por nadie. Que de hecho es la misma perspectiva el día de hoy. El Papa tiene juicio absoluto, nadie puede juzgar al Papa. Eso todavía ha quedado de esa época, ¿no? Claro que hoy en día ya de manera espiritual, estamos hablando de un juicio espiritual, no como en aquel entonces, de un tribunal jurídico, ¿verdad? No, estamos hablando más bien en cosas espirituales. Pero ciertamente él agarró mucho poder, afianzó la doctrina del poder espiritual del Papa y siempre debajo de la idea de que Pedro es el que había fundado, ¿verdad?, la iglesia en Roma, y entonces él era descendiente, el Papa, de Pedro. Y sabemos que esto, se vio contestado muchas veces, pero arqueológicamente en nuestros días se ha comprobado que realmente los restos de San Pedro han estado desde siempre justo bajo del altar mayor de la Basílica de San Pedro. Así que eso nos habla de lo confiable que es muchas veces, ¿verdad?, la tradición cristiana. Muchas veces dicen, yo lo he dicho aquí, pues dice la tradición, pero es bastante confiable. Decir que lo dice la tradición no significa, pues crean o no. Es decir, que no lo podemos comprobar 100%, pero es bastante confiable, ¿verdad? Entonces, él hace uso de esa figura del Papa como sucesor de Pedro. Y pues esta postura de juez supremo, de autoridad suprema, pues ya se pueden ustedes imaginar. Lo lleva
ya a realizar un enfrentamiento con el emperador. Como les comenté, se empieza este imperio a formar, lo que se le llama el Sacro Imperio Romano Germánico, y pues también muchos choques ahora con la Iglesia Oriental. La Iglesia Oriental. ¿Recuerdan ustedes quizás no lo he mencionado tanto, pero durante todos estos años, poco a poco ha habido pues una separación, ¿verdad? Que yo creo que ya pudieron notar ejemplo de esa separación, ejemplo de esas diferencias culturales, pues ya desde el Concilio de Nicea. Si leemos cercanamente, detenidamente la historia del Concilio de Nicea, las disputas que había entre los teólogos latinos y los teólogos griegos sobre esos términos que se usaban, pues ahí ya empezamos a ver que ya simplemente por el diferente idioma que usaban, ya hay falta de entendimiento, ya hay falta de unidad. Otra cosa que empieza a separarlos, pues es lo cultural. Los griegos, la cultura griega, ustedes saben, siempre ha tendido más hacia, no sé, como el misticismo, mientras que la cultura occidental, basada en los romanos, pues los romanos siempre ha sido más bien jurídico. En nuestro caso se vuelve eso más como científico, investigativo. Si tú comparas la teología de los ortodoxos con la teología occidental, pues la teología occidental nos lleva a un Santo Tomás Aquino, una ciencia, mientras que la teología oriental pues es más mística, ¿verdad? Más apofática, lo que no es Dios, ¿verdad? Más misterio. Me explico todas esas diferencias que llevan a poco separar, y llega alguien como Papa Nicolás que dice, pues yo soy el mero mero, y el patriarca de Constantinopla y los demás obispos del Oriente siempre han tenido la perspectiva de los obispos como iguales. Quizás lo único que han llegado a darle al Papa es el título de primo inter pares, el primero, quizás en orden o en honor, pero una vez más, no hay supremacía de jurisdicción, ni de espiritual, ni de nada, en su perspectiva de ellos. Entonces, ahí está otra espinita. Llega alguien como el Papa Nicolás, y es otra espina que, como vamos a ver, va a culminar en el cisma finalmente en el año 1054. Pero pues aquí ya tenemos inicios de eso. Y incluso un calentamiento, por decirlo así, un adelanto a ese cisma final, es un episodio que se llama el cisma de Focio en Constantinopla. El patriarca de Constantinopla, que se llamaba Ignacio, o San Ignacio, es considerado santo, se mete en problemas al negarle la comunión al emperador, a un tío del emperador más bien, por su manera de vivir, por la manera pecaminosa en que vivía. Entonces, enojado el emperador con el patriarca, lo depone y lo destierra. Acuérdense ustedes el hecho de que en aquel entonces el emperador, y también para nosotros en el occidente, el rey tenía el poder de nombrar y de poner obispos. Entonces, el emperador depone a Ignacio y nombra en su lugar a un laico muy inteligente, eso sí, que era oficial escritor de su corte, y ese se llamaba Focio. Este es el famoso Focio. Y pues en 5 días Focio recibe todas las órdenes sagradas. Recuerden también que en la antigüedad no nada más era el sacerdocio, había subórdenes, ¿verdad? Lo que era la orden de lector, la orden de exorcista, portero, subdiácono, diácono. Entonces, mientras que normalmente se toma un tiempo, ¿verdad? Pues a Focio lo ordenan en 5 días, les dan todas las órdenes, ¿verdad? De manos de un obispo que de hecho era suspendido. Y se entera el Papa Nicolás de todo eso, pues envía a un par de legados papales para sacar de ahí a Focio y restituir a Ignacio. Y dice la historia que Focio era un tipo bastante hábil, que de hecho convence a los 2 legados papales, y los legados papales lo confirman en su puesto. Pues Nicolás se entera y pues excomulga a todo el mundo, excomulga a los legados, excomulga a Focio,
Y ya se pueden imaginar, la respuesta de Focio es que él también por su parte pues excomulga al Papa Nicolás, ¿verdad? Y lo depone, en teoría pues ahí se intercambian, ¿verdad? Las posiciones mutuamente. Bueno, este cisma no dura mucho tiempo, entre el 863 al 863, porque con la muerte del emperador, que una vez más, el emperador es el que mueve aquí todas las cuerdas del títere, al morir el emperador que apoyaba a Focio, pues pierde el poder Focio, regresa Ignacio, aunque poco después muere Ignacio y regresa. Focio es nombrado ahora sí legítimamente, es nombrado obispo otra vez. Y la importancia de todo esto era, como tengo ahí, pues ver cómo están llegando a un punto crítico las relaciones entre la iglesia occidental y la iglesia oriental. Focio ya en este cisma ya escribe acusaciones en contra de la iglesia occidental, argumentando faltas como la cláusula que agrega la iglesia occidental del filioque. No sé si saben eso, sí hemos hablado, no sé si hablamos de eso con el credo, de que el Espíritu Santo procede del Padre y nosotros añadimos y del Hijo, sobre todo defendiendo el arrianismo. Pero esa cláusula filioque, que es lo que significa y con el Hijo y del Hijo, no viene de Nicea. Entonces la iglesia, los ortodoxos siempre han rechazado eso como herejía, mientras que pues nosotros lo mantuvimos, como les digo, sobre todo para apoyar, para contrarrestar la herejía arriana. Eso viene de la iglesia de España. Entonces está esa acusación de la cláusula filioque que siempre hasta el día de hoy ha sido punto de contención. Hasta el día de hoy es de lo poco que siguen con ese hueso, ¿no? Pero ellos creen en el Espíritu Santo. Sí, pero la disputa es de la procedencia del Espíritu Santo, porque originalmente de Nicea dice que el Espíritu Santo proviene del Padre, y nosotros proveniente desde España del Padre y del Hijo. Uh-huh. Sí, y entonces se hace toda una controversia, ¿no? Pero en fin, eso es lo importante de saber un poco de la importancia del inicio de esta separación. Ya se vuelve crítica el papel del Papa Nicolás con bastante autoridad. De ahí pasamos a hablar un poquito de la labor misionera. Los grandes misioneros santos Cirilo y Metodio, hermanos, que creo que hace poco fue su fiesta, no fue hace mucho que pasó. Son considerados como los apóstoles de los eslavos. Ellos ejercieron su labor misionera por ahí del área de lo que se le llamaba Moravia, y creo que hoy otra vez en día se llama así, por el área de Checoslovaquia Oriental, la República Checa, territorios eslovacos, y ellos fueron mandados como apóstoles allá para predicar. Tuvieron grandes éxitos, eran bastante, lo que tenían un método, lo que nosotros llamaríamos bastante pastorales, de aceptar a la gente, ¿verdad?, donde ellos estuvieran, de usar el lenguaje de la gente. Ahora, esto causa que haya oposición también por muchos lugares. A mucha gente no le parece esto. En las notas que estaba leyendo decía que había personas que consideraban el uso de un lenguaje fuera de lo que vemos en la inscripción de la cruz era una blasfemia. O sea, que fuera del latín, del griego y del arameo, pues no deberíamos de usar nada, ¿verdad? Y aquí ya vemos la entrada de los lenguajes eslávicos, ¿verdad? Entonces, también recordarán la gran importancia para la evangelización de la creación de lo que es el alfabeto cirílico, que se usa hasta hoy en día para representar esos lenguajes eslávicos. Y entonces, habiendo ya un alfabeto, pues se puede traducir la Biblia, se pueden traducir los libros de la liturgia, libros catequéticos, todo lo que es necesario, ¿verdad?, para que se implante, ¿verdad?, la palabra de Dios. Entonces, ellos son fundamentales para esta labor.
el Papa Juan Pablo II fue quien nos nombró en su papado como coapóstoles de Europa, copatronos de Europa. Entonces los propone él como ejemplo, ¿verdad?, para todos los fieles de Europa. También tengo ahí que Nicolás, el Papa, una vez más tuvo un poco de problemas con ellos, aunque estaban autorizados, ¿verdad?, aunque tenían la aprobación. Pero bueno, otra cosa que molestaba era el hecho de que estaban entrando también, ellos eran griegos y están entrando ya a una área pues muy cercana a lo que se considera pues ya territorios de la Iglesia occidental, lo que es Bulgaria, lo que es... Entonces lo ve también como una incursión de los griegos, entonces hay un poco de problemas también por esa parte. Hablando de Bulgaria, a través de todos estos tiempos, aunque no lo mencione, pues tengan en mente, se están convirtiendo, se está evangelizando, poco a poco se va expandiendo la fe. En estas fechas son los búlgaros que se convierten en el 863 y para ellos San Óscar es la persona que lleva el evangelio. Así que tengan eso en mente, que todos estos años se va expandiendo poco a poco, como ya lo mencionamos, ya sea como San Bonifacio por la predicación o como Carlomagno por la espada, pero se va expandiendo la fe.